Hola, hoy vamos a hablar del párrafo, sus características y estructura. Comenzamos. El párrafo. La Real Academia Española define un párrafo como el fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por punto y aparte al final de la última. El párrafo es un conjunto de oraciones escritas que comparten un tema y un contexto comunicativo, por lo que se hallan escritas en secuencia. Es una de las unidades mayores en que puede descomponerse un texto escrito. Características del párrafo. Los párrafos se reconocen en medio de un texto porque inician siempre con una mayúscula y sobre todo porque finalizan con un punto y aparte. Señal inequívoca de que se pasará a otro tema o a otro conjunto de informaciones del mismo tema. La oración principal. Todo párrafo contiene una oración principal que le sirve de núcleo de sentido. Ella dicta de qué va el párrafo en cuestión y alrededor de ella se entrelazan las oraciones secundarias. Las oraciones secundarias, en cambio, proveen de contexto a la oración principal, aportando información importante para entenderla en sus justas dimensiones y permitiendo elaborar el enfoque a profundidad. Son vitales para fundamentar, argumentar y soportar la tesis principal del párrafo. Cualidades de los párrafos. Las siguientes son las más destacadas: cohesión, coherencia, unidad, ritmo, estilo. La cohesión. La cohesión dentro de los párrafos está relacionada con el enlace y la concordancia entre las palabras y las oraciones. Por medio de esta cualidad se logra que el texto tenga un sentido lógico, lo que a su vez facilita la comprensión por parte de los lectores. Coherencia. La coherencia se refiere a la manera en que las oraciones e ideas son distribuidas dentro del párrafo, es decir, a la forma en que se organizan para que el texto escrito goce de jerarquía, claridad y lógica. Esta cualidad se evidencia en la secuencia que existe entre las oraciones principales y secundarias. La unidad. La unidad está asociada con el criterio y la continuidad de las ideas en un párrafo. En otras palabras, esta cualidad se refiere a la comunicación que existe entre el planteamiento principal y las secundarias. Por lo tanto, todas las oraciones deben apuntar hacia una misma dirección para conseguir compatibilidad. El ritmo. El ritmo de los párrafos está estrechamente relacionado con los elementos que lo componen. Lo anterior significa que el dinamismo y la velocidad está condicionada por los signos de puntuación y sobre todo por el enunciado que se exponga en la idea principal. El estilo. El estilo de los párrafos está marcado por la originalidad, la creatividad y la intención que tenga el autor o escritor al transmitir un mensaje. Tipos de párrafo. Clase de párrafos según su función. El párrafo introductorio. Aquellos que sirven para iniciar un desarrollo temático
y brindan al lector de la información inicial indispensable para empezar la comunicación escrita. Los párrafos de desarrollo son los que conceptualizan y argumentan la idea que se planteó en el introductorio. El párrafo de conclusión, sencillamente, este tipo de párrafos se encargan de finalizar todas las ideas y planteamientos expuestos a lo largo de un desarrollo de un texto en particular. Sirven para dar cierre al texto y despedir al lector. Existen diversas clases de párrafo, entre los que figuran: párrafo conceptual, aquellos cuyo propósito es articular un concepto específico o brindar un significado explícito al lector. Son párrafos teóricos. Párrafo expositivo, aquellos en los que priva la función expositiva del lenguaje, esto es, de exposición objetiva de las ideas a abordar. Párrafo argumentativo, aquellos en los que se desarrolla una opinión o una toma de posiciones del autor respecto a un tema o a una información específica. Párrafo narrativo, aquellos en que se reconstruye un relato o una sucesión de eventos ocurridos y en orden cronológico, de modo que son muy comunes en los cuentos, en los textos literarios, las noticias, los reportajes, las crónicas. Los párrafos descriptivos detallan minuciosamente la información sobre el tema que se trata con la finalidad de despertar los sentidos del receptor. El autor utiliza la fuerza de las palabras para expresar sin reservas las cualidades y aspectos de lo tratado. Párrafo dialogado, aquellos en que tiene lugar un diálogo entre personajes reales o ficticios. La separación. Los párrafos modernos no requieren de otra separación textual que del punto y aparte, y del inicio del párrafo siguiente con una moderada sangría. Sin embargo, en determinados contextos, como el periodístico, se opta por no sangrar las líneas iniciales, pero de marcar con una línea vacía el salto entre un párrafo. Dos estilos. Español, también llamado ordinario o normal, es el más usado y sangra la primera línea, pero no añade separación adicional entre párrafos. Alemán, también llamado en bloque moderno, no sangra las líneas iniciales, pero separa los párrafos por medio interlineado. Francés, también llamado en forma de sumario, sangra todos los inicios del párrafo excepto el inicial. Es usual en diccionarios y enciclopedias cuyos párrafos poseen numeración. La numeración. En muchas obras literarias antiguas o textos procedentes de otras épocas, será frecuente hallar una numeración por párrafo. Esto cumplía con la función de orientar al lector en el cuerpo del texto y se encuentra en absoluto desuso en los tiempos contemporáneos. No obstante, es posible aún toparse textos filosóficos o académicos escritos de dicha manera. Espero que este video te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.